Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos a este panel de expertos. Me llamo Josué y el tema de hoy que discutiremos entre todos es México el lindo querido. Pero honestamente, todos aquí sabemos cuánto amor le tenemos a nuestro país. Es por eso que hablaremos sobre cómo es que México sigue siendo un país en vías de desarrollo al margen de las grandes potencias del mundo. Bueno, comenzaremos por una breve introducción de cada uno de los miembros del panel. Empezaré por mí mismo. Yo me llamo Josué Arzola, estudio finanzas y siempre me han interesado los temas que tienen que ver con el desarrollo económico y social de un país, ya que pienso que siempre podemos encontrar oportunidades y aportar soluciones para el beneficio de todos. Y bueno, de mi lado derecho tengo a mi compañero Celorio. Yo soy Alejandro Celorio y estudio el tronco común de negocios y tengo un área de interés bastante alta en finanzas y mercadotecnia, con un interés específico en cómo México se ve afectado y detenido por los mismos mexicanos, ya que tras haber tomado distintas clases y talleres como ciudadanía y tecnología, he podido observar el fenómeno antes mencionado, buscando maneras de disminuir este fenómeno y analizando el por qué sucede. Buenas tardes, me llamo Daniela Carrión y actualmente estoy estudiando ingeniería en mecatrónica. Como ingeniero, soy una persona objetiva, autoritaria y tenaz. Sin embargo, soy una persona muy apasionada, especialmente cuando se habla del país y de su historia. Es por eso que en este panel tendré la oportunidad de argumentar sobre distintos puntos polémicos acerca de la oscura realidad del país. Hola, yo soy Julio Gis y estudio Contaduría Pública y Finanzas en el TEC de Monterrey. Cuento con experiencia política y un amplio conocimiento de esta, en la cual me enfoco en un panorama económico y financiero mediante el análisis de ambas. Con este panel me gustaría hablar sobre el desarrollo del país y cómo es que tenemos una preferencia sobre México en la actualidad. Buenas tardes, yo me llamo Sebastián Cabrera, estudio Ingeniería en Biotecnología y mi área de interés es la sustentabilidad o la farmacéutica. A través de este panel tengo el interés de darme cuenta del por qué México está en su situación actual y encontrar las diferentes maneras en que podría mejorar y desarrollarse. Por el momento no tengo ninguna acreditación significativa, pero considero que con mi determinación y estudios lograré crear un cambio. Gracias. El primer tema que vamos a abordar es muy importante para nuestro país y tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿De qué manera la conquista tuvo influencia en lo que México es ahora? Bueno, desde que llegaron los primeros españoles a nuestro territorio, comenzó un proceso en el que se formaron alianzas y comenzó una época de sometimiento y ataque de la población natal. Los españoles empezaron a hacer alianzas y por lo tanto crearon estrategias para estar bien armados en sus expediciones y formar relaciones con los pueblos locales. Cuando llegaron a Tenochtitlán, se dieron cuenta que los indígenas no eran salvajes y no estaban atrasados políticamente. Así que la conquista solo fue posible al formar alianzas con los enemigos de los aztecas, por lo que la conquista transformó totalmente la sociedad hasta tener influencia el día de hoy. Llegaron nuevas tecnologías y alimentos de Europa, por ejemplo. Esto comenzó a crear una nueva identidad al mezclar diferentes culturas de nuestro país y una nueva que era la española, por lo que poco a poco se fue perdiendo la identidad original de los indígenas prehispánicos que hasta el día de hoy están a punto de desaparecer. Nos encontramos ante un problema en el que no solo es la política, ya que se nota una división y vemos que la división social se agranda más al punto de que las personas comienzan a agruparse en diferentes grupos de ideologías, perdiendo el sentido de pertenencia hacia el país y alejándonos y dejándonos atrás de asuntos económicos y sociales. De igual manera, hace aproximadamente 500 años hubo un acontecimiento que marcó la vida de muchos y al día de hoy sus efectos y consecuencias siguen estando presentes en México. Este acontecimiento siendo la caída de la gran ciudad azteca, Tenochtitlan, a manos del ejército español. Evento el cual ha sido estudiado por muchísimos investigadores y centros de estudio, siendo uno de ellos el Centro de Estudios Alonso Luján Bio, el cual ha discutido y analizado en múltiples ocasiones él y los acontecimientos que han sucedido en el pasado, para así lograr los sucesos que se siguen presentando al día de hoy. Ya que tras llegar los españoles a Tenochtitlán, como dijo mi compañero, se demostró que los indígenas no eran salvajes ni estaban atrasados, teniendo Tenochtitlán un estado
hegemónico, con alianzas entre ciudades cercanas, una sociedad militar con culto a la guerra y muchos enemigos políticos. Además de una ciudad la cual contaba con la religión politeísta, con distintas tradiciones violentas, las cuales causaron que los españoles quisieran acabar con dichas tradiciones y la idolatría, venciendo a los españoles debido a las alianzas que se formaron con pueblos enemigos de los aztecas, la diferencia tecnológica y las tácticas españolas de sabotaje. Tras dicho contexto, es hora de analizar el cómo la conquista ha influido en el México moderno, ya que si México hubiera sido conquistado por algún otro país imperialista, como por ejemplo Gran Bretaña, Francia, Bélgica u otros, posiblemente debido a su imperialismo y el colonialismo de los principales países conquistadores, lo más probable es que se hubiera eliminado casi por completo cualquier rasgo o indicio de cultura o herencia indígena, pues dicho imperialismo fomentaba el llegar a conquistar y eliminar todo lo que se encontraba ahí, para reemplazarlo por sus tradiciones y costumbres, de una forma totalitaria y diferente a como lo fue con los españoles, haciendo que prácticamente no existiera un rechazo a la conquista, cosa que hoy en día sí existe, pero no solo a la conquista, sino que de igual manera a las figuras españolas, habiendo un resentimiento hacia la conquista española, ya que se toma como un amargo recuerdo del imperialismo y la guerra. Bueno, dado todo lo anterior, sabemos que en un principio había un paraíso en donde existía armonía y amor en todos los sentidos. Había diversidad en su máximo esplendor, diferentes culturas, creencias, el cual honestamente, el que hoy digan, cuando nos vinieron a colonizar, nos trajeron la religión y eso permitió que hubiera paso a la civilización y dejáramos de ser bárbaros. Es una de las cosas que más nos afectó. Las civilizaciones antiguas eran más inteligentes de lo que podemos ser hoy en día. Fueron los iniciadores de varios conocimientos que tenemos hoy en día. Arte, cultura, ingeniería, entre otras cosas. Solamente llegaron los españoles destruyendo historia, avances tecnológicos y vidas. Luego, no vayamos tan lejos. Recordemos lo que es la Revolución Mexicana. Este suceso tan honrado y glorioso para nosotros los mexicanos, dolorosamente no inició por nuestra cuenta propia. También podemos hablar acerca de la independencia de México. Claro, en aquella época las cosas no eran buenas para los mexicanos nativos o indios, ya que no tenían ningún derecho, valor propio u oportunidades. Solo esperaban el momento de pararse en armas. Sin embargo, solo esperaban y seguían planeando. No fue hasta que los criollos, aquellos hijos de españoles asentados en América, que no son mexicanos, no tenían los mismos derechos que sus padres solo por haber nacido en ese continente. Consideraron que no era justo ese trato que recibían y decidieron unirse a lo que son los indios para acabar con esas ideas de una vez por todas. En otras palabras, lamentablemente, esa revolución seguía siendo por parte de otros y no por los mexicanos. Y así como la mayoría de los sucesos, México sigue sin poder defenderse por sí mismo y seguirá siendo pisoteado. Bueno, desde primera instancia necesitamos identificar cómo es que la conquista modificó la cultura mexicana y prehispánica y cómo a base de esta situación México evolucionó a ser lo que vemos hoy en día. México era un país que se encontraba con un desarrollo veloz y de expansión antes de la conquista, pero se consideraba dividido por diversas culturas. Notamos que después de la conquista encontramos un México más unido que antes, pero todo a base del sufrimiento que nació de los abusos de los españoles, los cuales dejaron una cultura fracturada con base con el tipo de educación que ellos dejaron. Esto lo podemos notar, dado que en la mayoría de los países conquistados por los españoles se heredaron costumbres negativas, como asaltos, robos. Sin embargo, esta parte de la historia abrió muchas puertas para que el país empezara a conocer como lo que es hoy en día. Dado que si la historia hubiera sido escrita de otra manera, hubiera pasado cientos de años antes de que México empezara a desarrollarse conjunto con el resto del mundo. Es así que la conquista fue parte de la historia de México que necesitábamos para poder desarrollarnos prematuramente. Aunque del otro lado de la moneda, si México hubiera continuado el desarrollo que teníamos en ese tiempo, hubiéramos sido uno de los mayores imperios del mundo, dado que en las cartas de Hernán Cortés para la reina decía que las ciudades de México eran majestuosas y que habían visto cómo brillaban como plata. Parecían que de plano eran hechos por los dioses. Por su esplendor blanco que podían observar desde lejos, las ciudades tenían diferentes culturas muchísimo más limpias, ya que tenían mucho más cuidado y limpieza.
consideraba que México podía haber hecho muchísimas más cosas de lo que fue después de la conquista. Bueno, la pregunta detalla de qué manera la conquista afectó en lo que México es ahora. México fue conquistado en 1521 por el ejército español y cuando nuestro país se independizó en 1821. Creo que México, en el punto en el que está en desarrollo hoy en día, tiene todo que ver con la cultura que impuso la conquista. España fue el conquistador de México. España conquistó gran parte de América, teniendo un gran ejército muy reforzado. Si se dan cuenta, la parte de América que fueron conquistadas por España, siendo la mayor parte de Sudamérica y México, bueno, Centroamérica y México, son países tercermundistas. Incluso México sería el país superior en desarrollo en comparación a estos. Por otra parte, la conquista de Gran Bretaña hacia Canadá y Estados Unidos desarrolló países plenamente fuertes y con una economía y hábitos que son potencias hoy en día. Entonces, sí, la cultura de España trajo este desarrollo o esta cultura en México. Pero también el hecho de que México siempre ha estado separado influye. Hoy en día, los fifís y chairos son la división clara, pero han sido conservadores y libertadores, cristeros y no cristeros, etc. Entonces, esta cultura trae a México el poco desarrollo que viene. De igual manera, el hecho de que los españoles hayan oprimido a los indígenas de la manera que lo hicieron, crea una cultura de servicio, de amabilidad. Sí, México se agradece y se caracteriza por este país, por estos rasgos, pero México no es líder, no genera nada, no se desarrolla, así que, en mi opinión, la manera en la que la conquista dicta lo que México es ahora es por la cultura que trajo España y que México no ha sabido salir de esta cultura que lo oprime y no lo deja crecer. Gracias. Ahora que entendemos este tema que fue muy importante acerca de la conquista española, sabemos que después de la independencia surgieron muchos gobernantes en nuestro país, lo que nos lleva al siguiente tema, que es de qué manera han afectado y afectan los gobernantes del país a México a lo largo de los años. Desde la independencia de nuestro país, México se ha enfrentado a diferentes procesos en los cuales los gobernantes han vivido diferentes luchas de poder en cada etapa de nuestra historia. La Revolución Mexicana representó el último conflicto a gran escala que hemos tenido y como se ha visto, las diferentes luchas de nuestro país han ido surgiendo a través de diferentes ideologías y lo que tienen en común es que siempre consideramos a un líder político como el salvador y representante de nuestras ideas. Y ya cuando están en el poder se comportan y actúan en contra de lo que estaban dispuestos a hacer antes de que la gente los eligiera como gobernantes. Esto va desde los héroes de la revolución que prometían el fin de una dictadura hasta el presidente de hoy que prometía el fin de la corrupción. Nuestra sociedad se ha ido enfocando en el desarrollo de nuestro país, pero una vez más nuestros gobernantes han usado esto como ventaja para promoverse políticamente y al final de todo ser los únicos beneficiados en estas transiciones. De igual manera, para contestar esta pregunta, yo me quiero enfocar en que México ha tenido múltiples líderes y gobernantes a lo largo de su historia, los cuales han tenido repercusiones directas en el país, ya sean positivas o negativas. De manera que hablaré acerca de los presidentes más relevantes y recientes, explicando el cómo han afectado de manera positiva a México a lo largo de su mandato, demostrando que cada presidente, a pesar de sus obras negativas, suele brindar algo bueno a México. Como por ejemplo, Antonio López de Santana, que al estar 38 años en el poder, participó en más batallas que cualquier otro militar de alto rango en nuestra historia, y derrotó en Tampico a las fuerzas españolas, las cuales se encontraron intentando hacer un último intento de reconquista en México, causando la categoría de beneméritos, que la categoría de benemérito se elevara. O por ejemplo, Benito Juárez, el que aportó a México la educación laica y la formación del país como una república libre. O el famosísimo Porfirio Díaz, que impulsó una reforma constitucional que prohibía la posibilidad de reelección, a pesar de él reeleccionarse después. Mantuvo un vínculo económico con Estados Unidos y relaciones comerciales con las potencias en Europa. Y promulgó leyes para crear la Universidad Nacional de México, la UNAM. Además de que saldó la deuda externa con Gran Bretaña y construyó alrededor de unos 20 kilómetros de vía de ferrocarril, lo cual significó un aumento de inversiones extranjeras. O, por ejemplo, Plutarco Elías Calles, el cual creó uno de los institutos más importantes de México, el Banco de México,
además de que se centró en construir obras públicas, empresas, carreteras y escuelas a lo largo de su mandato, y creó la Dirección General de Pensiones Civiles, ley la cual garantiza las pensiones a los trabajadores al servicio del Estado. De igual manera, está el famosísimo Vicente Fox de Quesada, un presidente mucho más reciente, el cual creó por decreto el 1 de noviembre de 2001 la Agencia Federal de Investigación e intentó formar un acuerdo migratorio entre los Estados Unidos y México, a pesar de ser un acuerdo fallido tras el trágico evento del 11 de septiembre. Ahora, vayamos con los últimos 3 presidentes que México ha tenido. Felipe Calderón, presidente con el que se vivió la inflación más baja de la historia de México, una acumulación récord de reservas internacionales y una deuda pública estable, a pesar de declararle la guerra al narcotráfico. O Enrique Peña Nieto, quien promulgó las reformas estructurales a pesar de ser un proyecto a largo plazo, como por ejemplo la reforma de telecomunicaciones, la cual eliminó el pago por realizar llamadas a larga distancia y la reducción de precios en los servicios de comunicación. De igual manera que la reforma energética y la educativa, con nuevos programas de estudio y una estrategia nacional para promover el habla del inglés. Y ahora, por último, Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, quien ha mantenido estabilidad macroeconómica, finanzas públicas estables y niveles razonables de deuda pública a pesar de una pandemia mundial, y creó el sistema privado de pensiones, en donde se garantiza a los adultos mayores una pensión mínima a quienes no puedan acceder a una pensión que se les permita mantener sus gastos. Demostrando todos estos datos que en la política no únicamente existen aspectos negativos y que México se debería de incentivar y mejorar mucho la política, para así hacer que las acciones negativas sean mínimas y se aumenten las positivas, logrando que México deje de ser un país en vías de desarrollo y se convierta en una potencia mundial que se merece ser. Honestamente, no sé mucho de política. Solo sé que he votado una vez en mi vida y sinceramente podía ver y escuchar el disgusto que tenían todas las personas al momento de ir a votar. Y se podía hasta ver el miedo de saber a quién iban a elegir. Esto solamente puede significar que los mexicanos en sí ya no pueden creer en el sistema y el sistema no ha hecho nada por volverse mejor. Además, es la forma más fácil de volverse rico en este país con tan pocas oportunidades. ¿Y cómo es que puedo decir esto con tanta certeza y despreocupación? Pues, ¿qué más se puede pensar? Si teniendo a nuestros vecinos de abajo nos creemos superiores, hablando de América del Sur, y cuando volteamos a ver a los vecinos de arriba, simplemente creemos que estamos a la par de ellos, que por eso consumimos sus mismos productos y anhelamos tener lo mismo que ellos, dejando a lado las cosas más importantes. Solo digo, ¿no creen que han pasado ya muchos años y han evolucionado tantas cosas que nuestros gobernantes y representantes no hayan mirado atrás y volteen a ver lo que en realidad somos? Bueno, sinceramente esto sí me trae mucha preocupación porque las cosas no han avanzado y solamente deja a México como un país con muchas riquezas, pero sin poder salir adelante. Por último, han pasado tantos años y cada uno con tantas experiencias en cada época que se ha vivido y los gobernantes siguen sin aprender de los errores de los anteriores. La política mexicana ha sido afectada por diversos factores con respecto a la historia, en los cuales se ha buscado una superioridad como comandante supremo de México, de las cuales muchos presidentes han sido funcionarios con una visión mínima de lo que podría ser México. La política mexicana está basada en buscar poder y recursos para enriquecer el patrimonio familiar. Pero es debido a esto que México se ha deteriorado conforme los años, dado que nadie ha tenido la iniciativa de tener un México limpio para tener toda una cosa que influya en todo el mundo, ¿no? Y es lo que podemos ver conforme a la historia, donde vemos cómo es que los presidentes del país siempre han tenido una iniciativa de cambio mínima, que es a corto plazo. La historia nos ha demostrado el panorama de México que podemos ver en la política. Más poder, mayor control por los mejores recursos de México. Hemos visto cómo el presidente ha hecho cosas pésimas, como matar estudiantes, matar candidatos, darle el poder al narco de diversas comunidades, saludar a las madres de asesinos y hasta desaparecer a un camión lleno de alumnos. La cuestión que nos llevamos a preguntar es, ¿en qué momento México se volvió un narcogobierno?
Ningún presidente se ha levantado un día con ganas de joder a México, pero con sus acciones han hecho que, pues, perdamos muchísimos recursos. México podría ser uno de los países más pobres en la política, pero siempre hemos buscado tener un papel que desempeña el presidente para toda la vida, sin darse cuenta de que los diputados y senadores, que ellos tienen un cambio en sus manos, podrían hacerlo. Pero en la búsqueda de los puestos como presidente, pierden su camino y siguen ciegamente los pasos del mandatario nacional. Bueno, la pregunta habla de qué manera los gobernantes de México afectan en su desarrollo. México ha tenido más de 60 presidentes después de su independencia. Estos líderes nacionales sin duda han afectado o influido en lo que México es ahora. En un principio México se contaba gobernado como un imperio. Después hubo diferentes presidentes, una dictadura y se continuó con presidentes y con una dictadura política y ahora un cambio revolucionario. Como se puede ver, no ha habido nada consistente en el país, lleno de gobernantes a gobernantes, de ideologías a ideologías, y aunque parezca que se queda una ideología misma, esos gobiernos están dictados por beneficios, simplemente son caracterizados por su corrupción o por algún hecho insignificante que hayan hecho. Esta situación política de México es lo rezaga de su desarrollo. Estoy de acuerdo que las ideologías de los países van cambiando a lo largo de los años, pero en México las ideologías de los líderes que ha tenido México no son de progreso, no son de desarrollo, siempre vienen por un beneficio propio, de corrupción, etcétera. Son caracterizados por esos términos que no alegran a nadie, creando en México una parte de desconfianza hacia el gobierno, no permitiendo este desarrollo. Otra parte es que en México el periodo de gobierno son 6 años, lo cual a mí se me hace un área gris. En Estados Unidos, por ejemplo, son 4 años de gobierno y si el gobierno satisface a los ciudadanos, se puede reelegir por otros 4 años, logrando cumplir sus metas. En México llega un área gris en que no se pueden cumplir sus metas ni dar presente lo que se espera desde el gobierno. Entonces, por lo tanto, creo que los gobernantes, a no tener este desarrollo y no poder tener un periodo de mandato consistente, puede llegar a que México no se desarrolle como debería. Gracias. Ahora nos damos cuenta que la situación actual de México no solo es responsabilidad de los gobernantes, sino también de los individuos de nuestra sociedad. Así que el siguiente tema que vamos a discutir es cómo afecta la corrupción, pobreza, mentalidad y conformismo en los mexicanos. A lo largo de esta conversación, entendemos el caos que representa combinar diferentes propósitos o ideologías al tomar decisiones dentro de México. La corrupción, pobreza, mentalidad y conformismo de los mexicanos se ha convertido en uno de los principales factores que impide el desarrollo de nuestro país. La corrupción es evidente en cada aspecto de nuestra vida. No solo tiene que ver con el gobierno, sino que se ha incorporado a nuestra cultura. Se nos hace fácil decir que los gobernantes son los únicos corruptos, pero también lo podemos encontrar en las empresas, organizaciones y más de una vez hemos cometido un acto de corrupción sin darnos cuenta. Esto ha hecho que la pobreza se vuelva cada vez más evidente y cada quien busque sus propios intereses sin importar el impacto que tengan en su ambiente. Podemos ver que muchas personas deciden meterse en el narcotráfico, robar, secuestrar o estafar para solucionar sus problemas. Al igual que los políticos están dispuestos a hacer lo que sea para obtener sus propios intereses. Esta mentalidad se ha normalizado tanto que ha llegado el conformismo entre las personas, ya que todos buscan sobrevivir ante el caos que representa tener un ambiente lleno de corrupción y violencia, aceptando estas conductas como normales cuando no deberían de serlo. En México, a lo largo de la historia, ha habido una falta de información muy grande en torno a la política de parte de los adultos jóvenes, cosa la cual provoca que haya un gran número de ciudadanos no votantes o con un voto desinformado, cosa que crea un conformismo electoral, el cual hace que crezca el factor de homogeneización colectiva, lo que significa transformar en homogénea una cosa compuesta de elementos como cultura u opinión, lo cual fomenta un comportamiento uniforme en un grupo social, traduciéndose esto en ideas, valores, actitudes y conductas similares de todo un grupo social. Dicha conformidad, de igual manera, se distingue de cualquier otro proceso de grupo,
que el ser humano lleva a cabo en cuestión de que el ser humano lleva a cabo, en la cuestión de que también interviene en la formación o cambio de actitudes, sometiéndose y sucumbiendo ante la presión grupal y fomentando el voto colectivo debido a la desinformación que existe o la falta de compromiso del ciudadano mexicano. En cuestión a la política, debido a una falta de acercamiento a dicho estrato, buscando únicamente que las situaciones a las que se enfrenta solo sigan su curso, dándole poca importancia a sus acciones, a pesar de ser de una gran importancia. Francamente, uno de los mayores problemas que tenemos como mexicanos es que seguimos comparándonos con países primermundistas. Y eso es debido a los vecinos que tenemos, tanto arriba como abajo de nosotros, como ya lo había dicho anteriormente. Los mexicanos son personas muy aptas para ser potencia mundial. Nos percatamos de eso, pero el único inconveniente que todos llegamos a tener es que somos muy perezosos. Pudiéramos ser potencia mundial si quisiéramos, pero decidimos no hacerlo, cuando en verdad no sabemos ni qué hicimos. Pienso que lo que hace falta al país es tener respeto, disciplina y orden, ya que si se cumplen esos tres, se empieza con respeto mutuo hacia nosotros mismos y con los demás. Luego, la disciplina nos haría más fuertes y unidos, ya que todos buscamos un bien común, a lo cual el orden llegaría solo, porque eso significa que estamos en un camino hacia el progreso. Si solo los mexicanos se dieran cuenta que sí valemos y que tenemos mucho por dar, al fin dar precio a nuestro trabajo, nos permitiría llegar a crecer. Los mexicanos siempre hemos sido reconocidos como un país que busca seguir adelante. Con lo que tenemos, México ha sido afectado por muchos factores de la corrupción, porque nadie ha podido tener el valor de levantar la mano en base a apoyar a los mexicanos. Los mexicanos somos gente trabajadora y reconocida por nuestro afán de salir adelante. Pero el único problema es que desde generaciones los mexicanos no nos hemos apoyado los unos a los otros, sino que únicamente buscamos un bien popular. La mayoría de la población únicamente busca, de cierta forma, un tipo de malinchismo, del cual se derivan ciertas conductas en donde la mentalidad pues, no nos da para más. Solamente nos da para buscar un éxito externo del país. Entonces, en esta situación podríamos decir que los mexicanos podríamos conquistar el mundo, pero nos hace falta más arrogancia y más impulso del consumo propio. La pregunta habla sobre cómo afecta la corrupción, la pobreza, la mentalidad y el conformismo en el desarrollo de los mexicanos. Creo que estos 4 factores son los principales por los que México no es una potencia mundial. En cuestión a la corrupción, los ingresos que tiene el gobierno, en vez de ser para el país, en cuestión de impuestos, en vez de ser para el país y en bienestar del país, en bien del país, van hacia la bolsa del político como tal. Eso genera inconformismo en la sociedad y no crea una confianza con el gobierno. Por lo tanto, si no hay dinero del país para que se desarrolle, porque es robado tal cual, no se puede desarrollar el país y crecer. Igual la pobreza. Con la pobreza la gente se limita, no puede progresar y se generan temas de inseguridad y de falta de trabajo. Entonces, sin la pobreza, si esa gente que vive en estado de pobreza hoy en día tuviera los recursos necesarios y oportunidades para crecer, México se podría desarrollar de manera plena. Por el otro lado está la mentalidad de los mexicanos. Esto se caracteriza por ser un país flojo, un país en donde haces las cosas por hacerlo, no por hacerlas bien. Entonces, esta mentalidad de no crecer, de no desarrollar, de estar satisfecho con tu situación actual, sea la que sea, también limita el crecimiento del país. Finalmente, en relación a la mentalidad está el conformismo. México se conforma mientras la persona, el mexicano, esté satisfecho, esté bien, esté estable, con eso está bien. Con eso se queda y no busca ese desarrollo. Entonces, esta mentalidad, corrupción, pobreza y este conformismo están presentes en cada uno de los mexicanos, incluyendo los políticos y la sociedad, no dejando que México prospere y se pueda desarrollar de manera plena. Gracias. Ahora sabemos que la sociedad también influye en la economía y en el desarrollo de nuestro país. Así que ahora podemos seguir en un tema que es cómo el gasto de dinero
en cosas innecesarias provocan y fomentan la pobreza en el país. De acuerdo con el ENIB, en México solamente 22% de la población planea sus ingresos y gastos. Planear el uso del dinero es fundamental para identificar los gastos innecesarios que limitan nuestros ingresos. Las personas que hacen esta planeación son pocas y las causas más comunes tienen que ver con que viven al día, ganan poco o lo registran en su mente. La falta de cultura financiera ha generado diferentes conflictos, principalmente la pobreza, ya que al no tener claros nuestros objetivos financieros comenzamos a hacer gastos innecesarios. De la misma manera sucede con nuestro gobierno, promoviendo proyectos con exceso de costo como el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, al igual que el dinero recaudado por nuestros impuestos que se destina principalmente a gastos que promueven campañas políticas. Actualmente tenemos acceso a información que nos permite tener un mejor control de nuestras finanzas y han surgido nuevas plataformas que nos permiten acceder al sistema financiero. Por lo tanto, se puede promover la cultura financiera y evitar el mal manejo de nuestro dinero. Para contestar esta pregunta, de igual manera que dijo mi compañero, la cultura financiera es algo sumamente importante en México y en cualquier parte del mundo, pues nuestras costumbres y acciones están rodeadas y basadas en torno al dinero. Sin embargo, dependiendo de tu estrato social, costumbres o país, tu cultura financiera y del ahorro es distinta. Un ejemplo de esto es cómo guardan los mexicanos su dinero. Pues un estudio de la doctora Isalía Nava Bolaños de la UNAM, realizado en 2018, muestra que los mexicanos tienden a ahorrar su dinero dependiendo de su género de la siguiente forma. Siendo las mujeres que tienen un consumo que se preocupan más por el gasto destinado a los insumos diarios que en cualquier otro gasto. O por ejemplo la escolaridad, donde las mujeres con escolaridad de primaria y secundaria tienden a ahorrar más que quienes no tienen este nivel de estudios. O por ejemplo apoyos gubernamentales, donde las mujeres al recibirlos influye positivamente en su tasa de ahorro. Mientras que por otro lado en México, los hombres gastan mucho más en bienes vinculados con el ocio y entretenimiento en sus consumos. Al igual que el nivel educativo no tiene un gran impacto en su disposición al ahorro. Y los apoyos gubernamentales, aún recibiendo este tipo de apoyos, no siempre están dispuestos a ahorrarlos. De igual manera, en México, por ejemplo, la cultura del ahorro es muy pobre. Pues, por ejemplo, únicamente el 15% de la población adulta, o sea, de 18 a 70 años, tiene una cuenta a través de un mecanismo formal del sistema financiero, mientras que la cantidad de ahorro en dichas cuentas por grupo de edad fue del 23%, para el de 30 y 39 años del 21%, y para el de 40 a 49 años del 20%. Y por último, para el de 18 a 29 años del 19%. Mientras que en la misma encuesta realizada por el INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solo el 4.6% de los adultos mexicanos ahorran de manera formal, mientras que el 63.2% guarda su dinero usando métodos de ahorros informales como tandas, guardarlo debajo del colchón o préstamos familiares, mientras que solo el 5% ahorra en su cuenta de Afore. Como conclusión a dicha pregunta, en efecto, la mala cultura financiera o de ahorro que tiene México nos está afectando a todos. Y si pensamos que la cultura es un conjunto de bienes colectivos, entonces la cultura del ahorro en México podría ser una meta compartida, la cual debemos mejorar y fomentar todos de forma activa para lograr una recuperación y beneficio en conjunto. Si hay un acontecimiento histórico que pueda resumir todo este tema, sería el 2 de octubre del 96. Aquí se vio la poca falta de interés y la ignorancia hacia el mismo país solo por quedar bien en unos Juegos Olímpicos, o mejor dicho, quedar bien frente a potencias mundiales, porque ¿cómo vamos a permitir que nos vean como sus inferiores? Somos más capaces y fregones que ellos. No permitiríamos que nos volteen a ver abajo. Esos son algunos comentarios que luego se llegan a dar. Los problemas internos del país se vieron reflejados perfectamente ese día y fueron rápidamente silenciados, como se ha seguido haciendo hoy en día. Lo peor de todo es saber que la situación no mejoró después de ahí, sino que se volvió peor. Por otro lado, no se puede decir que somos un país tan pobre como otros,
pero tampoco podemos decir que lo que tenemos sea por un trabajo justo. Al contrario, hay cierto grupo que ayuda a la economía del país y sabemos perfectamente las cosas que hacen. No son del todo justas y legales. Sin embargo, nadie habla de ello. Sí, estoy hablando del narcotráfico. El negocio de las drogas lamentablemente ayuda a la economía del país. Es más grande su porcentaje de lo que se pueda pensar. Y pues bueno, en mi opinión, el gasto público de México es distribuido por ambas cámaras en las cuales se destinan los fondos que se obtienen de los ingresos del gobierno. Y en ambas cámaras existen personas sin preparación y pues bueno, considero que estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, ¿en qué momento han visto a un actor destinar los fondos de Televisa o de Bimbo? Bueno, es ahí cuando nos damos cuenta que tan mal administrados están los fondos de México, ¿no? Hoy en día notamos cómo hay proyectos sin sentido y planificación, cómo en ningún otro gobierno se ha despilfarrado tanto gasto público para buscar los caprichos de personas que no trabajan. Estas acciones que podemos ver en México de hoy en día es donde notamos que los fondos están en malas manos. Y lo notamos cuando vemos que los granjeros no tienen dinero para sembrar, pero sí hay dinero para mantener a un grupo de adolescentes que no trabajan ni estudian. Lo notamos cuando vemos que un policía necesita ser sobornado para poder mantener a su familia. Lo notamos cuando vemos que no hay fondo para los niños con cáncer. Bueno, para todo el sistema del sector de salud. O también para los bomberos que apagan los bosques de México. ¿Qué le hace falta a este país para recortar los fondos de los programas sin pies ni cabeza? Bueno, para responder esta pregunta creo que hay dos aspectos clave, en el sector gubernamental y en el sector de la sociedad. En el sector gubernamental, como decía mi compañero Julio, llegan a ser gastos innecesarios, que no tienen sentido. Por ejemplo, en una calle cerca de mi casa, la cual es vía rápida, funcionaba perfectamente. Pusieron topes y luces innecesarias para simplemente hacer resaltar el gobierno que estaba haciendo y hacer una puesta en escena. Esto no tenía sentido y ahora el tráfico se incrementó de manera exponencial. De igual manera, como decía mi compañero Josué, el aeropuerto. Ya estaba hecho un superproyecto para el aeropuerto original. Sin embargo, este gobierno quiso replantar ese aeropuerto y crear uno nuevo en donde se desperdició muchísimo dinero. Y a nivel de sociedad, en la cultura de México es gastar y ser visto. Entonces, gente que no tiene, que en vez de poner a su hijo en una escuela o a la universidad, o poner un trabajo, pone en prioridad el show off, el darse a conocer, el brillar ante la sociedad. Entonces, creo que esta cultura de México, de no poder mantener, ahorrar y saber priorizar la manera en la que gasta, es clave para que no tenga un desarrollo el país. Gracias. Ahora nos vamos a dedicar a ver un tema que tiene que ver con el futuro de nuestro país y este es las energías renovables. ¿Por qué razón México, siendo la potencia geográfica que es, no es líder en energías renovables? Mientras que el gobierno de AMLO nos dice que la clave de la soberanía energética de nuestro país es la construcción de refinerías, es todo lo contrario. Las energías renovables representan una oportunidad para alcanzar una mejor eficiencia energética y sin destruir el medio ambiente. Hoy en día, 40% de los hogares del país presentan pobreza energética, no cuentan con recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas de energía, lo que genera más desigualdad y pobreza. La solución del gobierno es apostar por energías fósiles, pero la caída del precio del petróleo y la crisis climática han desfavorecido estas inversiones y la respuesta apunta hacia las energías renovables. México cuenta con recursos solares y eólicos suficientes para generar el 100% de la energía consumida anualmente en el país, de acuerdo con el potencial renovable de México. Una vez más nos damos cuenta que el factor en la toma de decisiones forma parte fundamental para el desarrollo de la energía, que al final del día resulta ser de bajo costo, no contaminante y que no daña al medio ambiente. De igual manera, quiero destacar que México se encuentra en el corazón de América, con una condición geográfica privilegiada, que lo ubica en América del Norte y a la vez lo integra en América Latina por medio del idioma, raíces históricas y cultura
y cultura. Adicionalmente, es un puente natural entre el Atlántico y la región Asia-Pacífico, gracias a su extensa línea costera. De igual manera, México está localizado geográficamente en el extremo meridional de América del Norte, en donde forma parte integral de uno de los bloques económicos más importantes del mundo, teniendo bloques de integración regional con América Latina, Europa, América del Norte, Asia y Oceanía. La ubicación geográfica, relieve y diversidad de climas que tiene México lo convierten en el cuarto país del mundo con la mayor diversidad biológica y cuenta con 9 de los 11 tipos de ecosistemas, alrededor de 200.000 especies diferentes y es el hogar aproximadamente del 12% de la biodiversidad mundial. Sin embargo, el tener tanta diversidad geográfica y de recursos naturales no ha hecho que México sea un líder en energías renovables. ¿Pero por qué? Esto debido a que el gobierno del país ha insistido en el uso de energías no renovables y un ejemplo de esto es la reciente construcción de una refinería, la refinería de Dos Bocas, la cual tiene el objetivo de incrementar la elaboración de productos de mayor valor agregado en el país, cuidando la balanza comercial e impulsar el desarrollo. Esto según el gobierno. Sin embargo, está logrando que no se fomenten ni utilicen las energías renovables en el país, a pesar de tener un gran potencial, quedándose con las energías de combustibles fósiles como el petróleo. Hace algunos días en la universidad hubo una plática muy entretenida, pero polémica, acerca del 5G. Todo lo que traería a México para el 2025, supuestamente, y cómo pudiera unificar los grandes abismos que existen entre las clases sociales. Solo que al final todos nos preguntamos si en verdad existen suficientes materiales para lograr ese cometido. Cuando en verdad, si se quiere lograr que todo el país se encuentre conectado, se debería de dar lo que los demás en realidad necesitan y no solo mantenerse conectado, aunque eso sí, atraería más trabajo. Otro punto sería el caso más reciente de recursos que aparecieron en el país, el litio. Es un recurso muy usado hoy en día, especialmente por diversos empleos en la industria. Un ejemplo claro de esto sería Bolivia, que siguen esperando a que el yacimiento de litio que encontraron lo saquen de la pobreza. Sin embargo, para saber si el litio encontrado en México es bueno o suficiente, se deben de hacer varias investigaciones, ya que de por sí esas investigaciones cuestan mucho, aún faltaría explotarlo y procesarlo, a lo cual México tendría que acudir a privados, ya que no se tiene la gente, recursos o tecnologías para realizarlo por sí solos. Otro ejemplo de este tipo de casos serían los carros eléctricos. Sí, claro, son un boom hoy en día y sabemos que pueden ayudar a reducir la contaminación un poco. Pero la razón por la cual en realidad no se usan es porque en México no son accesibles. A lo que voy es que el precio de los carros eléctricos es muy elevado para los mexicanos, producido por los propios gobernantes mexicanos y es por eso que aún no serán factibles este tipo de carros en el país. Bueno, hemos notado que México cuenta con una ubicación privilegiada, como ya lo mencionaron mis compañeros, en la cual tenemos todos los ecosistemas para producir energías renovables, pero hemos visto que México no cubre con la demanda de las nuevas energías. Es debido a la falta de presupuesto y en la inversión de las mismas. La industria eléctrica es millonaria. Sin embargo, dado que durante el último año la presidencia de México propuso la reducción de las mismas, en las cuales pues, muchos inversionistas no han aportado al PIB de México, por medio del entorno político, pues, ya se iba a impulsar la reforma de inicio de este año. Entonces, si fuera mi empresa, yo nunca invertiría en México. Es por eso que necesitamos identificar cuáles son los puntos que hace que México sea un país donde la inversión privada sea menos satanizada para el crecimiento de este. Y pues bueno, empezar a impulsar el crecimiento de esta nueva mega tendencia, ¿no? La razón por la que México no es potencia mundial en energías renovables es por la falta de interés y la falta de aprovechamiento de este recurso. Como se ha mencionado múltiples veces, México tiene una posición geográfica impecable. Tiene una energía solar, recibe una energía solar impresionante, tiene potencial eólico, marítimo, etc. Sin embargo, México se ha quedado rezagado en esta área. ¿Por qué? Porque los gobiernos no tienen visión a este futuro. En este gobierno incluso se empezó a crear una refinería, lo cual contradice a todas las energías renovables.
En vez de aprovechar, por ejemplo, Pemex, en vez de aprovechar los recursos petroleros, que aproveche los eólicos, los verdes. Eso aumentaría el desarrollo del país de manera impresionante. Por otra parte, el interés de México no ha sido en energías renovables. Se enfoca en resolver otros problemas que sí son importantes, pero quizás podrían tratarlos de manera consistente, pero enfocarse en la parte sustentable, que es el futuro y que es lo que hará crecer a México. México, si pudiera, si aprovechar esas energías renovables, sería líder mundial y creo que sería la iniciativa para empezar a ver a México como un país primermundista, ya que se generaría grandes cantidades de dinero y una revolución tecnológica importante. Así que si México desarrolla esta parte sustentable, creo que el cielo es el límite para México. Muchas gracias. A manera de conclusión, cada panelista dará su postura y tesis final acerca de este tema. Durante este panel se ha visto el proceso en el que nuestro país ha vivido diferentes transiciones que han transformado nuestra cultura y economía. La toma de decisiones por parte de los gobernantes y sociedad ha influido en nuestro desarrollo, así que tenemos que trabajar en promover un sentido de pertenencia que nos una a todos como mexicanos y lograr cumplir nuestra meta como país. De igual manera, a mi parecer, tras este panel de expertos, podemos concluir que en efecto, México es un país con un extenso potencial, tanto a nivel socioeconómico como a nivel político. Pero sin embargo, no se ha sabido aprovechar dicho potencial debido a los factores antes analizados a lo largo de este panel, como por ejemplo la cultura financiera que se tiene en México o los líderes mediocres que a veces México ha tenido a lo largo de su historia, debido a un conformismo electoral, entre otros. Todo esto afectando a México y su desarrollo de manera directa. México tiene sus ventajas y desventajas, aunque sinceramente sigue sin ser factible quedarse. A pesar de seguir escuchando los comentarios de si todos se van, ¿qué va a quedar del país? O ¿qué chiste tiene irte si así nunca harás cambiar a México? O el mejor de todos, el cambio empieza por ti. Así como muchos otros comentarios diciendo que México sigue siendo un buen país y puede cambiar. Honestamente, no son ciertas. No es un buen país para vivir, prosperar o quedarse sin ningún sentido. Una persona inteligente, mexicano y que vive aquí, debería de terminar sus estudios y dar lo que fuera por ejercer en el extranjero para lograr tener así una buena vida. Aunque claro, México seguirá siendo mi México lindo y querido, pero hasta ahí nada más. Podemos concluir que México ha sido un país que se ha impulsado en los últimos años como una nación en crecimiento, pero que es necesario cambiar ciertas costumbres contraproducentes, que solo afectan la posición en la que nos encontramos. Es por esto que es necesario mejorar las decisiones que hacemos como ciudadanos de México y encontrar una solución y pues, preguntándonos qué estamos haciendo para mejorar. Mi tesis final, de acuerdo al tema discutido en este panel, es que por la cuestión de cultura que se ha formado en México, la manera por la cual se ha formado la sociedad, los diferentes conflictos que tiene el país hoy en día y la poca visión a futuro, es que México no se ha logrado no ha logrado prosperar en su desarrollo. México lo tiene todo para ser un país primermundista, sin embargo, no ha sabido cómo aprovechar este recurso. Muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias por acompañarnos en este panel de expertos. Esperamos que esto haya aportado información útil para que cada persona pueda comenzar a crear de poco a poco diferentes soluciones que impulsen el desarrollo de nuestro país. Gracias. Un aplauso para todos.